En la Argentina se han perdido 408 empleos por día desde diciembre de 2023. Estamos hablando cerca de 236.139 empleos formales en lo que va de la gestión de Javier Milei. Se habla de más de 16.000 empresas que también han tenido que cerrar sus puertas en estos años, y queremos charlar con Julio Facio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, para ver cuál es la mirada que tienen ellos de la situación económica que está viviendo la Argentina. Julio, ¿cómo estás? Aquí Agustín y Janina te saludamos. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Janina? Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la mirada que tiene la Unión Industrial Salteña de este momento económico que estamos atravesando? A ver, la realidad es que creo que estamos viendo todos en los distintos sectores un momento complicado de nuestra economía, de nuestro país, muy marcado por el proceso electoral. O sea, nosotros venimos de los últimos 2 meses, te diría, entre lo que fue la campaña en la provincia de Buenos Aires, el resultado y demás, con una serie de turbulencias que marcan la realidad económica, que generan incertidumbre, y la realidad es que uno está preocupado. O sea, lo que vemos en la diaria de nuestras empresas, no solo en el sector industrial, sino y tantos otros sectores, es que hoy la economía, pues se habla mucho de la micro de alguna manera está sufriendo lo que está pasando. O sea, y eso se ve en la calle, como se dice, está muy dura, y en eso se termina reflejando en lo que es la pérdida de empleos. Si yo me baso solamente en nuestra área, que es el área industrial, hace 2 días salieron las estadísticas del INDEC, que el INDEC termina entregándote una foto medio vieja, porque es la comparación interanual de agosto, pero bueno, sirve para darse una idea. De agosto 2025 agosto versus agosto 2024, el único sector de los alrededor de 15 que nuclea el INDEC, porque el INDEC se para por sectores, el único sector que está por encima del 2024 es el sector de producción de hidrocarburos, que, digamos, Vaca Muerta hoy de alguna manera está sosteniendo la situación, pero hay sectores con caídas, sector textil, el sector de metales, digamos que es un sector metálico que suele ser, pasa por las venas de la economía. El sector metálico es un indicador muy fuerte, 18 puntos por debajo de 2024, con lo cual los números son preocupantes. Y bueno, uno lo que está a la expectativa hoy es que pase esta elección que tendremos dentro de 10 días, y podamos entender cuál es la hoja de ruta para los próximos 2 años por lo menos. También hablamos mucho en estos meses sobre la importación y cómo la industria nacional también se vio perjudicada en ese sentido. Recién repasábamos algunos datos también de comercio, por ejemplo. Quiero preguntarte a vos cómo ves esto, porque muchas veces se habla del extremo de que, bueno, no es que se quiere que se cierren las importaciones, que sea libre el acceso, pero también con algunos beneficios para las empresas argentinas que terminan corriendo muy de atrás en esta diferencia entre importar y vender productos de calidad nacional. ¿Qué análisis haces vos? Mira, yo creo que acá, digamos, la situación tiene que tener un análisis multicausal de una u otra manera. La realidad, si queremos hacer una simplificación, históricamente los modelos van de modelos de dólar atrasado, pero con manejo de las importaciones, o modelos de dólar alto, donde hay un libre flujo de comercio en la aduana. Hoy el tema es que lo que está pasando es que la sensación que uno tiene es que hay un dólar atrasado con apertura de importaciones, y eso termina siendo un combo complicado. Yo soy, digamos, simplifico la situación cuando digo que cuando uno escucha gente en su entorno, Brasil, Miami, y la realidad es que cuando los argentinos llenamos las playas de Miami estamos cerca de una devaluación. Esa es la realidad, pasó históricamente eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Ahora, por otro lado,
es verdad lo que dice el gobierno nacional, de que muchas veces se cae en la simplificación de que la solución es el tipo de cambio. El planteo del gobierno nacional le va a decir, mira, el tipo de cambio no va a ser la solución, la solución van a ser reformas estructurales en materia impositiva, en materia laboral, en materia de infraestructura, en tantas otras cosas que hoy necesita la industria argentina para competir con industrias del exterior. El tema es que no son fáciles de hacer esas reformas. Son reformas que tienen que estar bien hechas. Yo acabo de decir un tema, la reforma laboral. La reforma laboral, por ejemplo, es una reforma que suele hacer mucho ruido. Yo insisto con que tiene que ser una reforma que no le toque derecho a los trabajadores. O sea, el derecho y el salario, nosotros necesitamos trabajadores que estén en condiciones de consumir nuestros productos. Pero sí hay discusiones que hay que poner sobre la mesa. En materia impositiva hay discusiones, pero nos podemos pasar años discutiendo de las cosas que tiene que hacer la Argentina en materia impositiva. Pero en el medio estamos compitiendo con países con décadas de política industrial, con algunos, por ejemplo, que no tienen esas décadas de política industrial, como es Paraguay, por ejemplo. Paraguay tiene un sistema hoy en día que se llama el sistema Maquila, que es un sistema de atracción de inversiones industriales, que aquellas empresas que ponen el 90% de su producto en la exportación pagan un único impuesto del 1%. Yo cuento esto, tengo un amigo conocido por la gremial empresaria que fabrica en Buenos Aires, fabrica los cajones de cerveza, una empresa muy importante, que estaban analizando sacar su planta de Buenos Aires, producir en Asunción, porque les resultaba más barato producir en Asunción y con el flete incluido ponerlo en Buenos Aires que producir en Buenos Aires. Entonces tenemos que empezar a dar las discusiones como para que la industria nacional sea competitiva. Acá un poco yo les puedo asegurar que sí, lo que siento, Julio, es... me apasiono con este tema. No, por favor, y es la idea también poder escuchar voces que vivan desde adentro lo que está pasando con la economía. Digo, lo que pareciera que el gobierno hizo fue... el tema, lo que más reclaman los industriales, me imagino, es el orden en que se hicieron las cosas, porque te liberaron todas las importaciones, pero no te liberaron a vos de esos impuestos que te obligan a no ser competitivo, que no te dejan ser competitivo frente a los productos que vienen de afuera. Totalmente. Mira, en campaña el presidente Milei, digamos, yo lo recuerdo perfectamente, porque a ver, uno está atento a lo que se venía, y uno de los temores que había es que pasara esto. Una de las cosas que dijo el presidente Milei, habló de la secuencialidad, o él dijo, esto va a ser distinto a lo que se hizo en otros momentos, porque yo voy a hacer las reformas y después voy a poner a competir a los industriales argentinos. Uh-huh. Lo que terminó pasando es que en estas cosas muchas veces la economía es esclava de la política, porque quien determina la economía es la política. Entonces, la política creo que fue mejor para la política de salir con el mensaje de apertura de importaciones, diciendo que en esto se prioriza al consumidor por sobre el productor. Y creo que el error de base de ese planteo, cuando yo digo yo estoy priorizando al consumidor porque te permito comprar una remera más barata en Shein o en Temu, lo que sea, es que ese consumidor, cuando digamos, lo divorcio de la idea del trabajador, es complicado. Cuando yo pierdo trabajadores, empiezo a perder consumidores. Entonces ahí es donde empieza a ser grave la situación, cuando se habla de 400 y tantos de empleos diarios desde diciembre de 2023. Porque no solo perdemos trabajadores, perdemos gente que está en condiciones de mover el mercado que nosotros necesitamos como productores. Entonces, acá es fundamental generar trabajo, es fundamental apuntar a hacer las reformas que se necesitan, pero bueno, hoy la realidad es que todo esto que estamos hablando, hoy la discusión es cómo abre o cómo cierra el dólar de acá ni siquiera te diría el 26 de octubre, de acá a las 4 de la tarde. Entonces, la sensación que uno tiene desde el lugar de industrial y de productor es que esto hay que dar una discusión que tenga un horizonte temporal de una cierta cantidad de años. Pero hemos entrado en una dinámica que estamos discutiendo por horas.
Te pregunto... Ayer los mercados subían, tuiteó, habló Trump, los mercados bajaron. Y entonces estamos en una montaña rusa que se vuelve complicada, digamos. Quiero saber qué tipo de registro hay sobre las industrias en nuestra provincia, porque hemos contado casos más en lo macro de empresas que frenan la producción, empresas que obligan a los empleados a tomarse el descanso, que despiden empleados. No sé cómo es la realidad acá en Salta, si más o menos es el mismo panorama, y también vos como hombre de la cerámica, si tenés alguna información puntual para darnos en ese ámbito, porque la construcción también ha sido muy afectada. Bueno, vamos primero por el global de la industria salteña. Nosotros, uno de los desafíos que nos hemos planteado con la actual gestión de la Unión Industrial es poder tener estadísticas. La realidad es que la Unión Industrial de Salta no tiene esas estadísticas, y el gobierno, si bien las tiene, no hay un instituto provincial de estadística. Entonces, sin ir más lejos, anteayer tuvimos una reunión con el ministro Villada, donde se le planteó la idea de generar un observatorio del comercio y de la industria en conjunto entre la Cámara de Comercio y la Cámara y la Unión Industrial, que creo que puede ser un gran aporte para la provincia. Con lo cual, digamos, parto de la base de decirte que no tenemos las estadísticas como para decirte. Ahora, voy al termómetro. Uno está en contacto con industriales, está en contacto con comerciantes y demás, y la sensación que uno tiene es que el Salta no escapa de la realidad que está viviendo el país. Salta viene de alguna manera de una primavera en los últimos 2 años con el tema minero, pero el tema minero de repente se vio afectado por la caída del precio internacional del litio, y eso generó una complicación a esa inercia que traíamos. Si me voy particularmente a lo nuestro, digamos, nosotros en Cerámica Salteña, que somos fabricantes de materiales de construcción, el material de construcción o el sector nuestro es uno de los más golpeados, pero también hay que entender el porqué. El material de construcción, veníamos de un escenario de altísima inflación con el gobierno anterior, sin grandes refugios de valor, y en ese momento mucha gente invertía en ladrillos con la idea de que estaba invirtiendo en un activo duro, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso se acabó, y es lógico que se acabe. O sea, digamos, no podemos vivir de un consumo donde nosotros, fabricantes de materiales de construcción, nos volvemos una financiera que le damos activos a la gente como para que se resguarde de una inflación. Pero bueno, el sector nuestro en particular, de la cerámica, está muy golpeado. Hoy estamos, colegas nuestros están saliendo en los diarios. La semana pasada hubo 300 despidos en Ilva, uno de los fabricantes de porcelanato más importantes del país, en Pilar. La planta de cerámica Cortines en Luján, en Buenos Aires, también despidió 180 personas, un plantel de 300. Que en el fondo, uno que conoce la interna, son plantas dimensionadas con, por ejemplo, 3 líneas productivas, y hoy el mercado no les demanda más de una. Claro. Y están hace más de 2 años sosteniendo la producción con una sola línea productiva, dimensionados para trabajar con 3, y llega un momento que la decisión es, digamos, como ven que no hay un horizonte de recuperación, de poder tener un mercado para 3 líneas productivas, toman la decisión de prescindir de un capital humano que tardaron muchos años en capacitar también. O sea, en estas cosas hay que entender que para el empresario industrial no es fácil desprenderse de una persona que tardó años en capacitarse en lo que hace. Entonces, es compleja la situación, es preocupante la situación, y uno está a la expectativa de entender qué herramientas van a ser o qué teclas va a tocar el gobierno nacional pasada esta elección para pensar en que esto empiece a funcionar. Nos preocupa uno de los temas que particularmente a mí más me preocupa, el tema del crédito. Ayer cerramos con tasas de caución a un día de 150%. Sí. Si nosotros pensamos que con esas tasas vamos a de alguna manera a despertar al mercado que necesitamos que se despierte de consumo, estamos seriamente complicados. Entonces, nada, creo que el panorama es complejo, está atravesado, como les decía al principio, por este tema electoral, y ahora uno dice, bueno, a mí me gustaría cerrar los ojos, abrir el 27 de octubre y decir, bueno, a ver, estas son las fichas que tocaron, y bueno,
veamos a ver cómo la juegan. Julio, en el caso de ustedes de Cerámica Salteña, también consultarte cómo venían hasta el momento, cómo es hoy, en cuanto a quiénes compran los productos que ustedes trabajan para la construcción. Imagino que antes la obra pública, ser proveedor del Estado, movía mucho porque había obra pública, y hoy quiero saber cómo están los privados, que son desarrolladores de edificios, de urbanizaciones. ¿Qué es lo que hoy está manteniendo a Cerámica Salteña? Mira, nosotros, la realidad es que el grueso de nuestra producción, nosotros tenemos 3 plantas. Nosotros hacemos hormigón pretensado, hacemos polistireno expandido, que se conoce como Tergopol, y hacemos cerámica esmaltada. La realidad es que las 3 plantas no tenían un grueso de destino en la obra pública. No hacemos viguetas pretensadas, las casas de los institutos provinciales de vivienda no se suelen hacer con viguetas. El polistireno recién están empezando a querer aislar bien las construcciones de obra pública, con lo cual no era ahí donde estaba el gran consumo nuestro. El gran consumo nuestro estaba, como decimos nosotros, en el privado, en la Doña Rosa, digamos, en el buen sentido de la palabra, y demás, que hoy le está faltando el mango para llegar a poder consumir productos de este tipo, y que la realidad es que no son prioridades, digamos, uno va primero a las necesidades vitales. Entonces, la realidad es esa. Ahora, si me voy a los desarrolladores inmobiliarios, hoy hay una sensación, un comentario. Se hablaba mucho del 2023 de que estábamos en mínimos históricos de costo de construcción. Ese era el mensaje que había. Era un muy buen negocio construir y vender, pero hay que entender algo. En ese momento, haciendo números rápidos, haciendo memoria, el gobierno anterior entrega el gobierno con dólar oficial en 400 y un dólar blue en el orden de los 1.100 pesos. Toda nuestra economía, si Cerámica Salteña costea la cerámica, costea el hormigón pretensado, estaba costeado 400. Entonces, quien compraba, que estaba refugiado en dólar, le resultaba muy barato el material de construcción, porque traía un dólar y compraba, hagamos números rápidos, compraba 2 metros de cerámica. Bueno, ese mismo dólar hoy ya no compra 2 metros de cerámica, hoy compra 1 metro de cerámica. ¿Por qué? Porque hoy la economía de Cerámica Salteña está y de todo el fabricante de material de construcción está costeada al dólar oficial, que creo que ayer cerró cerca de los 1.400 pesos. Pero el dólar sigue valiendo 1.400, entonces hasta que no se rompa ese paradigma va a ser muy difícil, porque veníamos muy mal acostumbrados a costear los insumos, la mano de obra, además al dólar oficial, y costear el metro cuadrado al dólar blue, y resultaba regalado. Claro. Se hacía en el número el metro cuadrado. Esto que estamos viendo, si querés, es mucho más real, pero no está logrando romper la inercia de hace 2 años, donde hoy la realidad es que un dólar billete compra la mitad de metros cuadrados que compraba hace 2 años. Entonces, esa situación hace que se complejice mucho la comercialización de material de construcción y la construcción privada en general. Y una más, aprovechándote que te tenemos a vos como hombre de industria, preguntarte si llegaron a sacar préstamos para poder pagar sueldos, porque también eso lo hemos hablado en varios ámbitos, no sé si en el nivel que laburan ustedes tuvieron que llegar a ese extremo. Y mira, nosotros venimos volando bajito de lo financiero, todas las empresas, no hemos tenido que acceder a préstamos para pagar sueldos, pero la realidad es que hoy hay en general, en la mayoría de las industrias hay un fuerte descalce financiero, porque muchas veces uno tiene proveedores muy fuertes que exigen pagos a 15, 20 días, y las industrias pymes como nosotros tienen clientes que, digamos, donde hoy la oferta es mayor que la demanda, con lo cual quien compra pone las condiciones, y muchas veces uno termina cobrando a 90, 120 días, con lo cual termina financiando entre 90 y 100 días en el medio, con estas tasas que son casi de usura. Y la realidad es que hoy estamos en un momento donde los costos financieros
han tomado una relevancia en el costo de los productos que complejiza mucho la situación, por lo cual, si esto no cambia en el corto plazo, a mí me preocupa seriamente la subsistencia de muchas empresas. Julio, te agradecemos, sí. Te agradecemos por tu tiempo y seguramente en las próximas semanas, meses, volveremos a charlar con vos para ver cómo sigue la actividad industrial en nuestra provincia. Perfecto, bueno chicos, gracias por la invitación y bueno, si bien como por ahí planteé un panorama difícil, nosotros, industriales, estamos siempre apostando y creemos que la generación de trabajo y la generación de trabajo federales es el camino y tratamos de llevarle esa propuesta a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Muchísimas gracias, Julio. Que tengan un buen día. Ahí pasaba Julio Facio, vicepresidente de la Unión Industrial, también presidente de Cerámica Salteña, pintando el panorama de la actividad industrial en nuestra provincia. Arranca el día con la información que importa. En la mañana de CNN Salta, José Corbacho, Janina Carrieri y Agustín Fernández te trae la actualidad, el análisis y la mirada experta sobre cada noticia. con el respaldo de Informate Salta y la producción de CNN Salta. CNN 94.7. Aquí estamos. CNN Radio.